Miembros del Escuadrón del Cómic, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Recomendados. En esta oportunidad les voy a hablar de esta saga, Noches Oscuras Metal. Ustedes, amigos, recordarán que hace un tiempo hice un recomendados o un anti-recomendados donde hablaba de la historia de Civil War 2. Pues bien, aquí va a ser algo similar, va a ser casi un anti-recomendados donde vamos a hablar de esta historia. Esta historia tiene como protagonista a Batman y es una historia escrita por Scott Snyder, conocido por hacer una etapa popular dentro de los Nuevos 52, estamos hablando obviamente dentro de la historia de Batman. Por eso el escritor agarró mucha popularidad y hay que decir que tuvo buenas historias, como por ejemplo El Tribunal y La Noche de los Búhos, y también La Muerte de la Familia y Juego Final, o El Final del Juego, también como se tradujo. Pero en realidad para mí esa historia y esa etapa en general de los Nuevos 52 no me gustó mucho de Batman. Encontré que se alejaba un poco de la esencia del personaje. Pues bien, aquí pasa algo similar, pero más allá de alejar al personaje de Batman de su esencia, ya que aquí se vuelve extremadamente fantástico. Bueno, las historias de superhéroes son fantásticas de por sí, ya, pero aquí ya raya en lo extremo de lo fantástico. Bueno, la premisa de esta historia es que hay unos metales que sirven para poder controlar y manejar y también mantener a raya todo lo que es el multiverso y mantenerlo separado de lo que es el multiverso oscuro. Carter Hall, que supuestamente es el otro protagonista de la historia, pero que en realidad no tiene ninguna trascendencia, todo gira alrededor a Batman, y ni siquiera eso, sino que de repente son tantas cosas que se busca manejar en este arco argumental de Metal que básicamente la historia no tiene mucho sentido al final, ya que, como dije, son tantos los elementos que aquí se muestran en Noches Oscuras Metal que al final es un enredo tan grande que es difícil comprender esta historia. Vamos por partes para explicar un poco aquella situación en cual les comentaba. Scott Snyder quiso meter demasiados elementos aquí en esta historia Noches Oscuras Metal, desde prácticamente el comienzo del multiverso dentro de ese cómics, obviamente, pasando por Crisis en Tierras Infinitas, todas las crisis e incluida historias tan nuevas como Multiversity o Multiverso, escrito en español, y desarrollada la historia por Grant Morrison. Pues bien, eso combinado no resultó del todo bien y todo que nosotros podríamos llegar a esperar de esta historia que prometía mucho. Y ustedes se preguntaron, pero ¿cómo si también Crisis Final, escrita por Grant Morrison, también metía todos los elementos de DC Comics en dicha historia? Pues la particularidad que tiene esa historia es que por lo menos dejaba con un sabor de duda a los lectores y tenía cierta coherencia, a pesar de que obviamente los lectores que no conocían en profundidad DC Comics podían llegar a entender. Pues bien, aquí ya son tantos elementos que hay involucrados que se vuelve muy enredada la historia, y hay elementos que solamente ocupan una o dos viñetas o una o dos páginas dentro de toda esta saga. También está el elemento de que Hawkman supuestamente es el otro protagonista de la historia, ya que tiene uno de los metales el cual puede llegar a controlar el multiverso. Pues bien, Hawkman tiene cero trascendencia en esta historia, solamente aparece ahí para decir que él tiene uno de los metales, nada más. Entonces, ¿con qué nos encontramos aquí? Con muchos elementos que buscan ser combinados casi a la fuerza por parte del escritor y no resulta del todo bien. Tenemos momentos en que, como les dije, aparecen y desaparecen personajes de la nada. De repente tú estás leyendo y aparece un personaje X y uno dice ¿de dónde salió este personaje? Y después a las 2 páginas siguientes ese personaje ya no sale nunca más dentro de la historia. Y por eso hacen de esta historia Noches Oscuras Metal algo difícil de entender y también con un par de incoherencias ahí en la historia. La premisa de Noches Oscuras Metal era buena, ya que, como dije, tomaba elementos de todo el multiverso de DC Comics
Y algo interesante que nos presentaba en los primeros números es que existía un multiverso oscuro. Eso significaba que el multiverso que nosotros conocimos desde Multiversity hasta la fecha no era el único multiverso que andaba dando vueltas por ahí, sino que también estaba su contraparte, donde obviamente habían muchas más versiones de los personajes que nosotros conocemos y personajes malvados en general, y había muchos personajes malvados de Batman que se habían corrompido por el tiempo. Entonces esa premisa era buena. ¿Y cómo llegaron a combinar todo eso? De muy mala forma aquí en Noches Oscuras Metal. Como dije, estos elementos no fueron combinados de la mejor manera. La historia muchas veces se siente confusa. Hay cosas que están pegadas prácticamente a la fuerza. Como dije, hay personajes que aparecen y desaparecen de la nada. Los tie-in podrían llegar a complementar toda esta historia, pero a pesar de eso se manejan por sí solo. Y una cosa que resulta curiosa, los tie-in o los cómics complemento llegaron a ser mucho más buenos, a mi parecer mucho más entretenidos que la historia principal. Aún así, como dije, solamente estos sirvieron para presentarnos a los Batman oscuros, los Batman del multiverso oscuro que se corrompieron y usaron los poderes de distintos héroes de la Liga de la Justicia y se unieron al Batman que ríe, que hay que decirlo, es el personaje mejor desarrollado y el que más se puede destacar de todo este enredo y de todos estos elementos que Scott Snyder metió a la juguera, combinó, y lo único que salió bueno de ahí, a mi parecer, esta es una opinión personal, Batman que ríe, que es un gran elemento, una gran combinación y un gran personaje que descubrimos en Noches Oscuras Metal. Pero el resto en verdad no tiene mucho sentido, no es muy bueno, y aparte la historia nos dice que va hacia un lado, después se desvía por muchos caminos y finalmente termina todo en un gran cliché. No tengo mucho más que aportar sobre esta historia. El número 0 nos traía una premisa bastante interesante de lo que podríamos llegar a ver en Noches Oscuras Metal. El número 1 la desarrolló un poco más y nos adentró más en la historia de lo que podríamos llegar a ver en Noches Oscuras Metal. Ya aquí se empieza a desviar por completo y les comenté que aparecen personajes de la nada, pues aquí ya comienzan a aparecer personajes. En el número 3 completamente desaparecen, y ya este número 4 que se llama Batman Perdido realmente le hace honor a su nombre, porque ya aquí la historia se pierde completamente para traernos un personaje del universo de Sandman que en realidad muchos dicen, oh, está todo conectado, pero para serles sinceros, no aporta nada a la historia, y ya aquí empieza a haber paja molida y nos traen un final, como dije, cliché, donde al final todo se resuelve con un rezo. Aún así hay cosas interesantes en este número ya casi al final y que nos muestran qué puede llegar a pasar y qué va a pasar dentro del universo de DC Comics. Bueno amigos, si sé que este video no les va a gustar a los fanáticos de Batman y a los fanáticos en general de este tipo de eventos y a los fanáticos también de Scott Snyder. Como dije, en mi opinión no me gustó la historia de Noches Oscuras Metal, prometía mucho y al final se quedó en nada. Ya solamente sirvió como un extenso preludio para lo que se viene al futuro de DC Comics, pero nada más. Ya, así que bueno, aquellos que quieren leerlo, igual está ahí disponible en muchas librerías para que ustedes los puedan comprar y leer y también se hagan su propia opinión. Y aquellos que lo hayan leído, que hayan leído Noches Oscuras Metal, por favor dejen aquí en los comentarios qué les pareció, si comparten mi opinión, si tienen una opinión completamente distinta. Todos los comentarios son bienvenidos, incluso los comentarios hater, que estoy preparado para recibirlos porque sé que hay muchos que les puede llegar a gustar la historia. Bueno amigos, sin nada más que añadir, recuerden, si te gustó este video, darle un like bien grande, ya que eso ayuda para que este video llegue a muchas más personas. Si no te gustó, que es lo más probable, dale un dislike, que no hay problema. Si tienes algo que decir, como ya lo dije anteriormente, puedes ponerlo todo en la caja de los comentarios. Si son nuevos, suscríbanse a mi canal de Todo Un Poco en Cómics para ver más videos así. Bueno, y hablando de historias buenas también, ¿no? Aquí no somos haters ni andamos diciendo que esto es malo, que todo es malo, no. Pero en esta oportunidad se dio así. No olviden también activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Por mi parte, me despido. Soy Jopek y nos encontramos en un nuevo capítulo de Recomendados.